Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde olvido e ingratitud. El salmo de hoy puede resumirse en lo que dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que quiere decir esta palabra es que lo peor que puede pasarnos es cuando nos conceden nuestro propio deseo. Eso lo hemos visto muchas veces con padres que conceden a sus hijos peticiones irracionales. Esas peticiones hacen que muchos de ellos pierdan su vida o les sea de problema, de maldición. Imagínense que Dios nos conceda cada uno de esos deseos impuros que pueden llegar a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? De hecho, muchas veces Dios nos aparta, nos libra de caer, como le dijeron a Caín: Caín, el pecado está a la puerta. Porque Caín andaba persistentemente buscando pecar. ¿Te sabes, hermano? Y entonces Dios en un momento le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Como quien dice, no juegues con el pecado, no le abras la puerta al pecado, Caín. Pero Caín no escuchó. El Salmo de hoy habla de ingratitud y cómo el ser humano puede olvidarse tantas veces de la misericordia de Dios. Salmo 106, del 13 al 33. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Primera parte del deseo desordenado está en Números 11. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Por la queja apareció un fuego y el fuego empezó a quemarse. No es que ¡ay! Y el corre. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera. Tabera significa incendio en hebreo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, aló. ¿Y tú no te acuerdas, elemento, cuando tú estabas en Egipto, que tenías que matar a tus propios hijos? Que esos tales pepinos y cebollas y puerros que tú te comías no eran en balde. ¿O no? Ok. Entonces, Moisés, desesperado, ora delante de Dios en el verso 12 y le dice, en el 11 le dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. El pobre Moisés. Lo llevaron a decirle a Dios que le quite la vida, que ya él no aguantaba más. Entonces dice Dios: no, está bien, ven, reúnelo. Y no te preocupes, yo le voy a dar a comer. Dice Moisés: pero ¿de dónde tú vas a hallar comida para darle a tanta gente? Y Dios le dice: yo te voy a enseñar si mi brazo se ha acordado. Ahí fue que llegaron los codornices. Y dice la Biblia que de un día de camino hubo 2 codos desde el suelo hasta arriba, y que el que menos recogió 10 montones de codornices. Pero dice la Biblia que cuando aún estaba la carne en su boca, todavía cayó juicio y los codiciosos murieron. Entonces, dice la Biblia que ellos le pusieron a aquel lugar, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hataba significa la sepultura del deseo. Hoy, usted y yo tenemos que cavar un Kibrot Hataba, que significa todo deseo desordenado
lo sepulto. Pues no espere que ese deseo lo mate usted ese deseo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Eso está en el capítulo 16, que fueron Coré y Datán. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a leer un ching en Números capítulo 16. Coré, hijo de Sari, hijo de Coat, hijo de Levi, oiga, un levita, familia de Moisés, y Datán Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, y los hijos de Rubén. En fin, Rubén y Leví se unieron y se levantaron contra Moisés con 250 varones, príncipes. Se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro. Oiga, entonces después le cogió con Moisés. Ahora le tienen envidia a Moisés. ¿Qué es lo que ustedes se creen, Moisés y Aarón? No, Dios no habla a nosotros también. Ustedes son la gran cosa. Y entonces Moisés le dijo, está bien, tomen sus incensarios y mañana nos presentamos delante de Dios. Y el que responda por fuego, pues ese es. Dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo, apártense de esa gente. Y el pueblo rápidamente se apartó de Coré, de Datán y de los 250 que se rebelaron. La tierra se abrió, dice la Biblia, y se los tragó vivos. ¿Ok? Entonces, yo le voy a terminar de leer el Salmo 106. Y es bueno, yo le quiero pedir que usted se lea Números. El libro de Números habla de toda la rebelión. Que usted dice, pero ¿cómo es posible? Vamos a continuar con el Salmo 106. Dice, verso 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió a la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Usted conoce esa parte, como también cuando Moisés estaba en la ley, pues ellos hicieron un becerro. Hay una tradición judía que habla de cómo un padre era idólatra y tomó y dejó a su hijo encargado de los ídolos, y cuando llegó encontró que todos los ídolos estaban destruidos y le dijo al hijo, ¿y qué fue lo que pasó? Y el hijo dijo, bueno, lo que pasa es que trajeron una ofrenda y los ídolos estaban peleando para ver de quién era la ofrenda, y estaban peleando entre ellos, y el ídolo más grande cogió un palo y le entró a palo a todo y lo desbarató y quedó él vivo. Mire, el ídolo tiene el palo en la mano. Y el papá dijo, tú eres un mentiroso, ¿cómo el ídolo va a destruir a los otros? Porque ellos no hacen nada. Y dice, pues entonces, ¿para qué tú estás vendiendo eso y tú sabes que eso que no sirve? Pero ellos se rebelan aquí contra Dios y le hacen una estatua. Cambian la gloria de Dios por un becerro. Y no por un becerro, es una estatua. Entonces, ¿a quién es que se rebaja? Usted dirá, bueno, ellos rebajan a Dios una estatua. No, ellos se rebajaron ellos. Usted sabe. Porque el que cree en un ídolo es usted mismo que se rebaja. Entonces dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esto sucedió en múltiples ocasiones, allá en el becerro, sucedió también en número 14, muchas ocasiones. Dice, no creyeron su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por la tierra. Se unieron a sí mismo a Baal Peor. Ese nombre, Baal Peor, en Israel hay nombres que usted tiene que recordarlo, como los dominicanos recordamos nombres. 19 de marzo, 30 de marzo, el 14 de junio, y usted sabe de lo que están hablando. Baal Peor, eso está en número creo que 23, 24, algo por ahí. Pues que en números 21, 22, Balaam viene a maldecir el pueblo de Israel y no puede. Y como no puede maldecirlo,
Entonces, el consejo de Balaam a los moabitas es: manda jóvenes prostitutas, idólatras. Tú sabes que los moabitas eran muy perversos. Ellos eran descendientes de Lot, que salieron de Sodoma y Gomorra. Ahí había un desorden, una inmoralidad. Los dioses de ellos eran Quemos y Moloc. Agarraban los hijos y se los quemaban vivo en cultos rituales. Esas mujeres contaminadas de inmundicia, pues ellos fueron y se mezclaron en el campamento y tuvieron orgías y perversiones contra contra Dios. Y por eso, hermano, uno tiene que orar mucho, hermano, porque el pecado sexual puede hacer caer a grandes hombres. Y entonces se produjo una mortandad en el pueblo de Israel. Balaam no pudo maldecirlo. Sin embargo, cuando entraron esas prostitutas, sacerdotisas idólatras, al pueblo de Israel, ellos se fueron detrás de esos deseos inmundos. ¿Ok? Y murieron muchos de ellos. Repito, hay que tener mucho cuidado con el pecado sexual. Primera de Corintios capítulo 6 habla mucho de eso, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que si usted toma el templo del Espíritu Santo y que tú eres el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si tú usas tu cuerpo para la inmundicia, es como si tú hicieras que el cuerpo de Cristo se acostara con una ramera. Y tú dirás, bueno, una ramera antes era la que estaban por ahí en un burdel, pero ahora las rameras están por todos los lados. Porque si uno, tú sabes, anda en adulterio, en fornicación, la Biblia tiene un nombre para eso, es ramera. Y por eso los tiempos no han cambiado. En la Biblia los tiempos no han cambiado porque es el mismo ayer, hoy, por siempre, ¿ok? Entonces, cuando uno hace una estatua y se inclina ante ello, la Biblia le llama prostitución espiritual, pero también nosotros podemos, cuando nosotros cometemos adulterio, fornicación, estamos fallándole no solo a la ley de Dios o al compañero en el caso de estar casado, usted sabe, pero se está cometiendo pecado contra nuestro propio cuerpo. La Biblia dice que todo pecado queda fuera, pero el adulterio, el que peca adulterio, comete adulterio, peca contra su propio cuerpo. Es el tipo de pecado que trae a veces unas posesiones espirituales, unos derechos satánicos sobre la persona que lo comete, hermano, horrible. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas maldiciones generacionales que vienen vía de incubos, sucubos, violaciones. Aún, hermano, la gente que anda en eso, que aunque no hable mucho de eso, sabe que cuando comete eso en la noche los demonios lo visitan. Usted comete adulterio, prepárese, que en la noche los demonios lo van a visitar. Y como tú entregaste tu cuerpo a eso, esos demonios van a venir hasta quererte violar o todo, y todo, en la noche. Y tal vez hasta tus hijos van a ser entregados a pasiones desordenadas, como dice Romanos capítulo 1, los últimos versículos, lea eso, usted sabe. Y entonces eso le pasó al pueblo de Israel. En resumen, dice, se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Usted ve, no solo fue el hecho sexual con las moabitas, sino también dice que comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. Las aguas de Meriba, usted sabe que fue que Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua. Moisés ya estaba desesperado y le golpeó la roca con un palo. Y ahí Dios le dijo a Moisés, tú tampoco vas a entrar. Y Aarón tampoco pudo entrar. Muchas cosas. A medida que usted lea Números, usted va a ver que en el capítulo 11 fue el caso de la codornices. En el capítulo 12 fue el caso cuando María y Aarón murmuran contra su propio hermano. En el capítulo 13, los espías que lo envían a la tierra y el informe que traen 10 de los dos es que dicen, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores, y el pueblo que vive en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y lloró y se quejaron contra Moisés.
¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Usted sabe, dicen que Dios era tan malo que Dios lo trajo allí para que mueran su esposa y Dios le dijo, pues ¿saben qué? Esos niños que ustedes dicen que van a morir, ellos van a entrar a la tierra y ustedes no. En resumen, un capítulo para evaluar, para meditar muy despacio y para ver en qué cosas estamos siendo ingratos delante del Señor. ¿Cuáles cosas nos hemos olvidado? El antídoto para eso, el Salmo 103, que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No deje que la emoción, que el momento lo traicione. Aléjese, huya de la fornicación y no sea ingrato con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.